Dios bendiga a nuestro hermano Ismael, Dios bendiga ya a los oyentes de Radio Cristo Vive, el Señor bendiga en esta tarde, estamos ya conectados con el siervo del Señor, Dios bendiga en esta hora, bendiciones. Así que vamos a estar compartiendo ya esta bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar en esta hora. Gloria sea el nombre del Señor y saludamos a todos los oyentes de Radio Cristo Vive, Radio Ebenecer, Radio Betel. Saludamos a nuestro hermano David, que seguramente está en sintonía de la radio. Y vamos a esta historia de la hija de Jairo. Se encuentra en los evangelios, allí en los evangelios de Mateos, capítulo 9, versículo 18 al 26, en Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 43, y Lucas del capítulo 8 al versículo 40 al 56, donde vemos a través de esta profunda reflexión de la palabra de nuestro Dios, y el cual vemos en la palabra que siempre Dios habla en nosotros. Pero antes de eso vamos a ir a una oración. Te damos gracias, Dios. Muchas gracias, Padre, porque una vez más, Dios, me alcanzaste esta oportunidad de estar, Dios mío, delante de tu presencia, y para que conforme, Dios mío, a los grandes propósitos que tú tienes para con mi vida y con los oyentes, con los que andes escuchar, Dios mío, con lo que realmente, Señor, estarán allí recibiendo esta palabra a través de diferentes plataformas en cual también, Dios mío, se reproduce. Gracias, Padre mío, Dios, por este tiempo, Dios, en cual ya 6 de enero del año 2026, agradecemos, Dios, por tu infinita misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Dice esta bendita palabra, capítulo 8 de Lucas, versículo 40, cuando Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrando a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando realmente vemos en la palabra del Señor, allí en el versículo 48, dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado y ve en paz. Estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él le dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se le burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él, tocándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Amén. Bien, vemos esta palabra en esta hora, cuando vemos en una de estas situaciones, de estas grandes situaciones, como Jairo, un líder de la sinagoga, se acerca a Jesús
y le pide que vaya a su casa para sanar a su hija, pidiendo, dirigiéndose a Jesús porque era su única hija y estaba allí enferma. Y aún le dice que está muriendo. Mientras Jesús se dirige a la casa de Jairo, una mujer con flujo de sangre se acerca a él y es sanada. Mientras tanto, la hija de Jairo muere. Jesús llega a la casa, podemos ver los versículos que hemos estado leyendo, y se encuentra con la multitud llorando y lamentándose. Él le dice que la niña no está muerta, sino que duerme. La multitud, como quizás en nuestro tiempo dirán, pero ¿será posible que pueda vivir? ¿Será algo imposible? Recuerdo un testimonio de un matrimonio muy joven. En esos tiempos no existía todavía los remis, el Uber, el taxi. No existía. Y este matrimonio tenía solamente, creo que una bicicleta. Y esa tarde se había muerto su hija. Y ellos, antes de ir a recibir el informe de los doctores, habían pasado en esos tiempos todavía no estaba la plaza temática, no estaba el otro galpón de Coca-Cola, era todo un baldío. Y allí se reunieron a hacer campañas unos hermanos. Y cuando ellos pasaron, vieron a sus hermanos que estaban allí con músicas, digamos con alabanza, preparando todo el lugar ya para la noche. Y cuando llegaron allá se enteraron que su hijo había muerto. Entonces ellos procuraron con toda insistencia de llevar su cuerpo, porque para ella su hija no está muerta. Y los doctores decían, pero señor, disculpe, no, pero sí, está sin signo vital, imposible, ya lleva 2 horas. Cuando agarra, el doctor le firma y bueno, retiran el cuerpo y lo llevan hacia esa campaña. Cuando ellos llegan, ya había comenzado, ya había pasado unas horas y ya empezaron la campaña. Y pusieron el cuerpo allí en la parte de la plataforma, la dejaron allí inerte. Y los hermanos, viendo el acto de estos padres, muchos de los siervos se pusieron a orar, mas el coordinador seguía coordinando como si nada estaba pasando. Esos padres se postraron en rodillas, como lo hizo Jairo, le rogaron a Jesús, como lo hizo Jairo, le rogó a Jesús para que entre en su casa, para que allí él pueda recibir, para que él pueda orar, para que su hija sea sanada. Y cuando entró allí el predicador a predicar en esa campaña, hizo una oración de fe. Dijo, Señor, si tu presencia está en este lugar, en cual yo lo siento, pero Padre, sea una confirmación de la obra que vas a hacer en esta noche aún mayor. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo amado, porque tu palabra dice, todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, Él lo hará. Y esa noche oró este siervo, y esa niña se levantó. Ya había horas que su cuerpo ya quedó sin vida, sin pulso, prácticamente como que su sangre se iba congelando. Ya no había circulación. Pero ¿qué es imposible para Dios? La multitud se ríe de Jesús, pero Jesús toma a la niña de la mano y le dice, Talita Kumi,
cuando habla allí en Marcos capítulo 5, versículo 41, que significa niña, levántate. La niña se levanta y comienza a caminar. Para de Dios. La muerte de la hija de Jairo representa la consecuencia del pecado, que es la muerte espiritual. Cuando habla allí en Romanos capítulo 6, versículo 23, la resurrección de la hija de Jairo simboliza la resurrección espiritual que se produce cuando realmente aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando habla del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Sabe que la fe de Jairo es un ejemplo de la fe que debemos tener en Jesús para recibir la vida eterna. Tenemos otro versículo en Hebreo capítulo 11, versículo 6. Por eso es que podemos ver o quizás preguntarnos, aquella multitud se había puesto en reírse de Jesús cuando le dijo no, que su hija no estaba muerta. Quizás muchos están dudando. Y sabe que muchas veces, porque a veces como esta pregunta, ¿estás espiritualmente muerto en pecado? ¿Cuántas preguntas que podemos realizar en esta tarde? No para juzgarte, acusarte, no. Es para que podamos, o usted pueda despertar. Como puedo hacerte esta pregunta. ¿Estás dispuesto a aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador para recibir la vida eterna? Muchas veces, sin darnos cuenta, tenemos en nuestra vida áreas que están muertas, que necesitan la resucitación o la resurrección por medio de Jesús. Y a veces no sabemos cómo aumentar la fe de Jairo para creer que Jesús puede hacer lo imposible en tu vida. Muchas veces tenemos este pensamiento diciendo que no se puede lograr. Pero para Dios nada imposible. Este matrimonio lo trajeron del hospital de la madre del niño, lo habían retirado de allí de la morgue y alzaron su cuerpo, su mamá la traía en sus brazos. Hago una forma de imaginación cuando al ver a estos padres, con ver que su hija llevándola en brazos sin vida, quizás llevaron al hospital para que se pueda recuperar, pueda sanar, pueda salir de ese lugar. Pero la muerte la encontró. Como muchas veces puede pasar, la muerte te puede encontrar y si no tienes a Jesús, no tienes salvación tu alma, ni aunque hagan novenos, día de rezo y cuántas Ave María y Padre Nuestro, ya no hay un vuelta atrás. Es ahora cuando tú tienes que decidir aceptar a Cristo. No, porque yo tengo un pacto con la muerte, que Jehová lo reprenda, ese espíritu mentiroso. Todo es una mentira. Cuando hablan de que este es mi abogado. Yo tengo un abogado que hace justicia. Quizás su justicia no es pronta, pero es una justicia de paciencia. Que cuando menos nos damos cuenta, Él hace su justicia. Por eso es que vemos que la fe de Jairo nos enseña que no hay situación que sea demasiado difícil para Jesús. No, te lo digo yo por experiencia, te lo digo yo.
que pasé por circunstancias, primeramente, cuando en vida estaba mi esposa, segundo la pasé yo, donde no había esperanza. Al parecer que no iba a salir de ese lugar. Pero que un grande Dios sabe utilizar a sus ángeles. Y damos gracias a Dios por esos ángeles, porque dice su palabra que Dios enviará a sus ángeles para que acampen alrededor de aquellos que le temen. Quiere decir aquellos que le creen a Dios, que están sabiendo que no están solos, sino que está Dios. La resurrección de la hija de Jairo nos muestra que Jesús tiene poder sobre la muerte y el pecado. Ahora, ¿qué poder tiene el hombre para perdonar pecado? Nada. No tiene autoridad. No tiene mandato sobre el pecado, ni aún mismo por la muerte. Pero cuán grande, porque nosotros podemos orar. Quizás no estás muerto físicamente, pero sí espiritualmente. Donde no tienes vida, no tienes esperanza, porque todo está allí, perdido al parecer para ti, donde ya la esperanza se fue. Pero podemos ver que la resurrección de la hija de Jairo, como nos muestra que Jesús verdaderamente tiene poder. Vemos que la historia de la hija de Jairo nos recuerda, ¿sabe que nos recuerda? Que la fe es la clave para recibir la vida eterna y la resurrección. Es tremendo porque muchos piensan, ¿no? Y tienen pensamientos, y la Biblia dice que ni aun mi pensamiento es el mismo que el de Dios. No. Pensamientos vanos. Pensamientos humanos, pensamos que realmente sí tenemos esperanza, tenemos solución. No. Mientras que estás vivo, podés respirar, podés caminar, podés hablar. Porque recuerdo que había una oportunidad, no podía hablar. No podía hacer señas porque no podía mover mis manos. Intentaba querer comunicarme, pero no podía. No es que tenía un problema allí en mi lengua, no. Tenía problema en mis labios. Por causa del tubo, de los tubos que me habían colocado y aún de los puntos que me habían costureado para que ese tubo no salga y entre y salga y haga una hemorragia adentro. Y a causa de eso me llevó muchos días para recuperar. Y lo primero que cuando recuperé mi voz empecé a llamar a los hermanos de la iglesia. Empecé a hablar con ellos. Nadie creía que era yo, porque aún mi voz había sido cambiada. Aún mi voz salía de otra manera, porque aún mis labios no estaban sanos. Aún en mi garganta las cuerdas vocales no estaban coordinadas, porque cuando había sacado los tubos se había desprendido parte de lo que es la parte tráquea, y al parecer que era algo que no iba a lograr. Pero sabe que no había ni un minuto que no dejaba de orar. Y no porque estaba en esa condición, no. Antes de ir a esa condición, no había ni un minuto que no dejaba de orar, por cuanto estoy aún todavía en los grupos donde cada minuto, cada segundo caían peticiones. Pido oración por mi hermano, cayó con el COVID, está mal, está entubado. Oración por el pastor fulano de tal, está entubado. Oración por la hermana que está allí en terapia intensiva, no hay signo de vida. Y cuántas peticiones
Que Dios nos guarde, nos libre. Por eso es que para Dios no hay nada imposible, mi amigo, mi hermano. Nada, aquella multitud cuando primeramente se estaban lamentando, se estaban allí llorando porque esa niña se había muerto. Veo cuántos velorios podemos ver gente que un poco no se desarma, no se mueren, parece ser allí, que están ahí profundamente tocados. Pero es un momento nomás. Por eso así cuando vemos que esta historia nos relata de la humanidad muerta en la incredulidad, muerta en el pecado, muerta en la vanidad, muerta en cuantas cosas de este mundo, más solamente miramos las condiciones, la situación. No, miremos a Cristo. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, es el escritor a los hebreos. Y cuando Dios habla de esta manera, es porque sabemos que Dios no permite que yo hable en vano esta palabra, sino que sé que Dios hará lo que tiene que hacer con tu vida. Para muchos, cuando Jesús le dijo, no, la niña solamente duerme, no está muerta, y muchos se rieron, se largaron a reír. Pero sin embargo agarró la mano Jesús de esa joven, de esa niña, le dijo Talita Cumi, que significa niña, levántate. Quizás está en esta vida espiritual muerta donde ya no tienes esperanza, porque cuántas cosas hiciste, cuántas cosas has hecho, alabado sea el nombre del Señor. Pero sabe que sobre todas las cosas Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso es que Dios continuamente va a seguir trabajando, va a seguir insistiendo. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios, quizá usted que no lo tenga a Cristo en su corazón, es una oportunidad de aceptarlo a Cristo. Muchos me decían, pero no, ¿cómo vas a renunciar a la religión de nuestros abuelos? ¿Cómo vas a dejar que abandonar esa creencia que por años venimos trayendo la familia y venimos guardando? Yo le decía a mi familia, el único que puede salvar es Cristo. Esta gente que usted lo tiene en la estampa, que lo tiene allí colgado en su cuello, allí en un crucifijo, Él no está más colgado allí, no está más allí sobre ese madero, no. Él está vivo. Y Él está intercediendo por nuestras vidas. ¿Por qué? Te pregunto, ¿por qué no te pasa algo malo? Algo peor. Porque Dios está velando. Jesús intercede por tu vida. Aun cuando nosotros desobedecemos y erramos, aún Dios permanece fiel en sus promesas. Por eso en esta hora, en este momento, en este tiempo, yo no sé lo que está pasando en tu momento, en tu mente, en tu corazón, pero te animo a que puedas creerle a Jesús. Jairo creyó a Jesús. Jairo se fue y se postró en un símbolo de humillación, un símbolo de reconocimiento. Quizás fuiste y golpeaste cuántas puertas, cuántos lugares te fuiste, pero ni aún así no pudieron darte la solución.
La solución se llama Jesús. El único que puede darte esa solución, esa salida a tus problemas se llama Jesús. No importa la condición, no importa lo que está allí, solamente ríndete a Él. Pídele perdón, recíbeles a Él, a Cristo en tu corazón como el único y suficiente Salvador de tu alma. Ni aunque digas, yo hice un pacto con el fulano, con el sultano. No, una vez que tú aceptas a Cristo y le sigues, obedeces su palabra, esos pactos caen por tierra. Aleluya. Y aún sobre todas las cosas, cuando vas entendiendo la palabra, tú vas a ir rechazando, renunciando a esos pactos donde no tienen poder ni autoridad sobre tu vida, porque ya tú eres una propiedad de Jesucristo Nazaret. Ya eres una propiedad. Por esto es importante que podamos creerle a Jesús como lo creyó Jairo. Era un principal, era un hombre de alto rango. Hoy muchos, y sé que hay personas que escuchan que son de la alta sociedad, pero tienen miedo a que, ¿qué dirá mi amigo? ¿Qué dirá la familia tal si yo me voy a la iglesia evangélica? Digan lo que digan. Cuando mi propia familia, ellos vieron que yo fui a Jesús y que ya no era aquel hombre que cada sábado y domingo, gracias a Dios jamás de todo lo que tengo en conocimiento fue dos veces que me tomó el alcohol. No es que yo le tomé, no, el alcohol me tomó. Pero siempre el fin de semana estaba allí para prepararle ese asado el fin de semana, compartir allí la mesa con bebida. Pero un sábado fue diferente. El sobrino no apareció, no fue a hacer el asado, no fue a comer el asado, no fue a tomar la bebida alcohólica. ¿Qué le pasó? Y voy llegando a la tarde, digo buenas tardes, Dios le bendiga. Y cuando le dije Dios le bendiga, ahí está, ese es lo que, ahí está. Ese mismo le cambió ya. Le lavaron la cabeza y gloria a Dios por cuanto me lavaron. Pero sabe que no fue el hombre, fue Cristo. No solamente me lavó el cerebro, sino mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi vida. Donde cosas que hacía ya no lo hago. Donde tenía una vida totalmente desastrosa. Pero hoy tengo una vida gracias al Señor. Y espero en su justicia, espero en su verdad. Así que en esta hora quiero orar por ti, quiero clamar a Dios para que se te abra tus ojos y puedas ver la realidad de este tiempo y que solamente hay vida en Jesús. Padre, en esta hora, Dios mío, Señor, te doy gracias. Gracias porque solo tú eres Dios, el cual, Padre, me permites, Dios mío, Señor, a través de estas reflexiones, hablar de tu palabra, hablar la grandeza de tu nombre, Dios. Padre, bendice, Dios mío, al oyente, al amigo, al libre pensador. Padre mío, Señor, a través de esta transmisión que podemos realizar para tu gloria, Señor. Querido Dios y Padre Celestial, venga usted a bendecir, Dios, cada vida, cada oyente, Dios, y aún sobre cada emisora cristiana, en cada red social, Padre, que en cual se lleve este mensaje de salvación. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Amén y amén. Así que bueno, damos agradecido a Dios por esta oportunidad. Que Dios venga a bendecir allí. Gloria sea al nombre del Señor, a nuestros hermanos de Radio Cristo Vive, allí nuestro hermano Ismael, que Dios bendiga a su siervo, mientras que estamos allí bendecidos. Amén. Nos reencontramos mañana con ayuda del Señor. Dios le bendiga. Nos despedimos ya de esta transmisión. Dios bendiga.